¿Sabías que hay hombres en la Biblia que desafiaron a la propia muerte? Frente a peligros inimaginables, estos hombres se mantuvieron firmes, confiando en un poder superior para preservar sus vidas de un modo que desafiaba toda lógica. Una de estas historias increíbles nos lleva al antiguo reino de Babilonia, donde 3 jóvenes se enfrentaron a una prueba de fe definitiva. Sadrac, Mesac y Abednego no eran personas corrientes, eran jóvenes hebreos elegidos para servir en la corte del rey Nabucodonosor. Sin embargo, a pesar de los privilegios reales, estaban a punto de ser puestos en una situación de vida o muerte que desafiaría no solo su lealtad, sino su propia creencia en Dios. Pero, ¿qué hace que su historia sea tan extraordinaria? Estos 3 hombres no solo sobrevivieron, sino que desafiaron las llamas de un horno ardiente, vivieron para contarlo y nos dieron una profunda lección sobre la fe en medio de circunstancias imposibles. En la tierra de Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, los judíos estaban cautivos, pero ocupaban puestos importantes dentro del imperio. Sadrac, Mesac y Abednego estaban entre estos jóvenes, seleccionados por su sabiduría, inteligencia y potencial. El rey, un poderoso gobernante conocido por su grandeza y ambición, tuvo una visión, un sueño tan grandioso que lo llevó a crear una enorme estatua de oro de sí mismo, exigiendo que todos los ciudadanos, todos los líderes y todos los funcionarios de la tierra se inclinaran ante ella. Este decreto no era solo una prueba de obediencia, era una invitación a adorar a un Dios falso. Y para estos 3 hombres, que vivían según los mandamientos del único Dios verdadero, era una propuesta impensable. Su historia sería una de desafío contra un gobernante todopoderoso, una de arriesgar sus vidas por una creencia que no podía ser comprometida. Pero, ¿cómo llegaron estos jóvenes, solos frente al poder de todo un imperio, a encontrarse en una situación tan peligrosa? ¿Cuál era la verdadera fuerza de su desafío? La respuesta está en una fe tan inquebrantable que ningún poder terrenal o espiritual podía disuadirles de su compromiso con el Creador. Cuando el decreto del rey resonó por todo el vasto territorio de Babilonia, una sensación de temor y miedo se apoderó del imperio. La inmensa estatua dorada de Nabucodonosor, imponente y resplandeciente, se convirtió en el símbolo de la autoridad y el poder absolutos. Su orden era clara: todos, independientemente de su rango, debían arrodillarse y adorar a este ídolo al son de la música. En cuanto sonaran los instrumentos, toda la población debía inclinarse, reconociendo a la estatua como una entidad divina. En la mente del rey, esto no era solo un acto de devoción, sino una demostración de su dominio indiscutible sobre su reino. Sin embargo, para Sadrac, Mesac y Abednego, esto no era una simple cuestión de orden real. Era una violación directa de su mandamiento más sagrado: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Criados en las tradiciones de sus antepasados hebreos, estos jóvenes habían aprendido desde pequeños que adorar ídolos era una afrenta a su fe. Sin importar el precio, habían hecho un pacto con Dios, un compromiso de permanecer fieles solo a Él. Inclinarse ante la estatua de oro sería traicionar todo lo que representaban. Mientras sonaba la música real y las masas se inclinaban al unísono, estos 3 hombres se mantuvieron firmes, inflexibles. Se negaron a participar en el ritual, desafiando la orden del rey. Su negativa no fue un acto de rebelión por rebelión. Era una firme declaración de lealtad al Dios que había sacado a su pueblo de la esclavitud, el Dios que había dividido los mares y había hecho milagros. Conocían los riesgos de su desafío: el horno de fuego era el castigo por la desobediencia. Aún así, sus corazones estaban resueltos, sabiendo que no había nada más sagrado que su compromiso con Dios, sin importar las consecuencias. Cuando los funcionarios del rey notaron que Sadrac, Mesac y Abednego permanecían de pie mientras todos los demás se inclinaban, sus acciones no pasaron desapercibidas. La corte real se llenó de tensión mientras los murmullos se extendían entre la gente, y pronto, los 3 hombres fueron llevados ante el rey Nabucodonosor. El ambiente estaba cargado de expectación mientras el rey, con el rostro enrojecido por la furia, miraba a los desafiantes jóvenes. Su paciencia era escasa. La ira de un monarca que gobernaba un imperio conocido por su poder y su vasta riqueza se dirigía ahora directamente contra estos 3 jóvenes que se negaban a arrodillarse ante un ídolo. Nabucodonosor, aunque conocido por su dureza, dio a los hombres una última oportunidad. Su voz fría y autoritaria resonó en la corte cuando les ofreció una última oportunidad: si estáis dispuestos a obedecer la orden, cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, la flauta y toda clase de música,
Postraos y adorad la imagen que he hecho. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente a un horno ardiente. Sus palabras destilaban la autoridad de un gobernante que creía que su poder era absoluto. Los jóvenes contrastaban con la poderosa presencia del rey, inquebrantable y resuelta. A pesar de la oferta de misericordia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego permanecieron tranquilos, sus rostros intactos por el miedo. Su negativa a inclinarse no tenía nada que ver con el poder o las amenazas del rey. Por el contrario, estaba arraigada en una fe profunda e inquebrantable que ningún gobernante terrenal podría cortar. Sabían que el horno estaría caliente. Sabían lo que estaba en juego. Sin embargo, su respuesta fue profunda: si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de librarnos de él, y nos librará de la mano de su majestad. Pero aunque no lo haga, queremos que sepas, majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Su desafío no fue por malicia o rebelión, sino por devoción al único Dios verdadero. Este fue un momento poderoso, un momento en el que la fe trascendió al miedo, y la lealtad a Dios fue más fuerte que el poder de cualquier imperio. El rey, asombrado por el valor y la audacia de los rebeldes, vio que sus amenazas no tenían ningún efecto sobre sus convicciones. Esta confrontación no se trataba simplemente de la negativa de los hombres a inclinarse, se trataba de su voluntad de defender la justicia, incluso a costa de sus vidas. La ira del rey fue inmediata. Su rostro se retorció de furia ante la osadía de desafiarlo. Nabucodonosor, acostumbrado a la sumisión absoluta, no podía tolerar la desobediencia. Sus órdenes se hicieron más severas. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, asegurándose de que las llamas consumieran a los hombres rápidamente y sin piedad. Se ordenó a los soldados que ataran fuertemente a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y a toda prisa, los arrastraron hacia el infierno ardiente. El calor del horno era tan intenso que los hombres que arrojaron a los 3 al fuego fueron inmediatamente vencidos por el calor y cayeron muertos por la intensidad de las llamas. Cuando los hombres fueron arrojados al horno, su destino parecía sellado. El fuego era tan ardiente, tan implacable, que cualquier esperanza de supervivencia parecía imposible. Sin embargo, en medio de esta escena desgarradora, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. El rey, que observaba atentamente desde la distancia, notó algo que desafiaba toda lógica. En lugar de oír los gritos de los hombres quemándose hasta morir, vio a los 3 hebreos caminando ilesos dentro del horno. No solo estaban ilesos, sino que había una cuarta figura de pie con ellos, una figura cuya apariencia no se parece a ningún ser humano que Nabucodonosor hubiera visto jamás. El cuarto hombre, que brillaba con un resplandor de otro mundo, parecía llenar el horno con una presencia divina. La visión dejó a Nabucodonosor perplejo. Se apresuró a acercarse al borde del horno, contemplando con asombro cómo los 3 hombres se movían libremente entre las llamas, sin ser tocados por el calor. Le temblaba la voz cuando exclamó: «¿No echamos nosotros 3 hombres al fuego? Pero mira, veo a 4 hombres que se mueven en el fuego, sin ataduras ni danos, y el cuarto parece un hijo de los dioses». Lo que el rey había presenciado era poco menos que milagroso. La fe de estos 3 hombres les había llevado a ser acompañados por la presencia divina del propio Dios. Estaba claro que no estaban solos en el fuego. Dios les había protegido, demostrando que su fe no era vana. En ese momento, las llamas del horno no se convirtieron en un lugar de muerte, sino en un escenario para que el poder y la gloria del único Dios verdadero se mostraran a la vista de todos. Cuando el humo del horno empezó a disiparse, un sentimiento de incredulidad recorrió la corte real. Las llamas, que habían alcanzado una intensidad inimaginable, debían consumirlo todo a su paso. Los soldados que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego al horno estaban ahora sin vida, sus cuerpos quemados por el mismo fuego que habían ayudado a avivar. Sin embargo, contra todo pronóstico, los 3 jóvenes permanecieron ilesos en el corazón de las llamas. Sus ropas no estaban chamuscadas, sus cabellos no estaban chamuscados y no había ni el más leve olor a humo sobre ellos. El fuego, que debería haberlos consumido en instantes, no tenía poder alguno sobre ellos. Nabucodonosor, de pie en un silencio atónito, no podía apartar los ojos del increíble espectáculo. Había visto poder y destrucción antes, pero nunca había presenciado algo así. El rey, antes furioso y desafiante, se encontraba ahora asombrado ante el milagro que se desarrollaba ante él. Había ordenado que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual, pero las llamas parecían incapaces de tocar a aquellos 3 hombres. No solo estaban ilesos,
sino que además caminaban libremente dentro del fuego como si estuvieran a la fresca sombra de un tranquilo jardín. El asombro del rey aumentó cuando vio a la cuarta figura de pie con ellos, caminando entre ellos con una presencia divina que eclipsaba incluso el feroz calor del horno. Nabucodonosor, que antes había exigido obediencia absoluta a su imagen, vio ahora algo mucho más grande que lo que cualquier rey terrenal podría ordenar: la protección y el poder del Dios vivo. No se trataba solo de un rescate, era una demostración de la omnipotencia de Dios, una declaración de que ningún poder terrenal podía oponerse a la fuerza de su voluntad. Lleno de reverencia y temor, Nabucodonosor pidió que sacaran a los 3 hombres del fuego. Cuando salieron del horno, los cortesanos que se habían reunido alrededor quedaron asombrados por lo que vieron. Las llamas ni siquiera habían tocado a los hombres, y mucho menos les habían hecho daño alguno. No se trataba de una mera supervivencia, sino de una intervención divina. Nabucodonosor, ahora humillado por la prueba inequívoca del poder de Dios, alabó al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. El milagro no solo había salvado sus vidas, sino que también había conmovido el corazón del rey babilonio. La escena ante Nabucodonosor fue nada menos que un espectáculo que marcaría para siempre los anales de la historia de Babilonia. Los 3 hombres que momentos antes habían estado al borde de una muerte segura, salieron ilesos del horno de fuego, sin que se les chamuscara un pelo de la cabeza ni se les chamuscara una sola hebra de la ropa. Las llamas que debían haberlos consumido habían sido completamente impotentes. El pueblo reunido en torno al horno, que antes anticipaba el trágico final de estos hebreos desafiantes, ahora se encontraba de pie en un silencio atónito, testigo de lo imposible. Nabucodonosor, con su rabia inicial sustituida ahora por el asombro, ya no podía negar la verdad que tenía ante sí. Había sido testigo de primera mano de que ninguna fuerza humana podría haber salvado a los 3 hombres del horno. El rey, que antes exigía ser adorado como un dios, se encontraba ahora en presencia de un poder mucho mayor que el suyo. La protección sobrenatural de Sadrac, Mesac y Abednego fue un claro testimonio de la supremacia del Dios de Israel sobre cualquier otra fuerza del universo. En un asombroso giro de los acontecimientos, Nabucodonosor declaró públicamente: «Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y rescatado a sus siervos». Ellos confiaron en él y desafiaron la orden del rey, y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas antes que servir o adorar a cualquier dios excepto a su propio Dios. Era una proclamación que revelaba tanto el reconocimiento de lo milagroso por parte del rey, como un sutil reconocimiento de la verdad. Nabucodonosor, que antes había exigido que se adorara su imagen de oro, ahora promulgaba un decreto por el que nadie en su reino debía hablar en contra del Dios de Israel, o de lo contrario se enfrentaría a un severo castigo. Este notable giro de los acontecimientos fue algo más que una cuestión de redención personal para los 3 hombres. Fue un cambio cultural y espiritual dentro del propio imperio. El decreto de Nabucodonosor sirvió como una poderosa declaración de reverencia hacia el Dios que había mostrado su poderoso poder. La misma nación que había tratado de forzar la conformidad a través del miedo y el poder, ahora era humillada por una presencia divina que no podía ser controlada, manipulada o amenazada. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego se convirtió así en un faro de esperanza y fe, no solo para Israel sino para todos los que llegaran a conocer al Dios verdadero. El decreto emitido por el rey Nabucodonosor tras el milagroso rescate de Sadrac, Mesac y Abednego tuvo consecuencias de largo alcance, no solo para los 3 hombres, sino para todo el reino de Babilonia. El reconocimiento por parte del rey del poder del Dios de Israel no reflejó simplemente un momento pasajero de asombro, sino que marcó un cambio significativo en la forma en que los gobernantes y los ciudadanos de Babilonia veían lo divino. Lo que había comenzado como una muestra despiadada de autoridad real, exigiendo la adoración de un ídolo de oro, se transformó ahora en una oportunidad para que el pueblo fuera testigo de la supremacia de un Dios que no podía ser derrotado, ni siquiera por el más devastador de los incendios. El reconocimiento de Nabucodonosor de que ningún otro Dios puede salvar de esta manera fue un poderoso testimonio que reverberó todo el imperio. El mismo rey que una vez había construido una estatua imponente para su propia gloria, ahora promulgaba un decreto que colocaba al Dios de Israel en el pináculo de las creencias de su imperio. Nadie en Babilonia debía blasfemar o hablar mal de este Dios, porque el rey había sido testigo, de la manera más innegable, de su capacidad para rescatar y proteger a los que permanecían fieles. Para Sadrac, Mesac y Abednego, su compromiso inquebrantable con Dios hizo más que salvarlos de la muerte. Se convirtió en un testimonio vivo del poder de la obediencia y la fe frente a la adversidad.
Su valor en el horno no se limitó a su milagrosa supervivencia, sino que abrió la puerta para que toda una nación reconsiderara la naturaleza de la verdadera divinidad. Lo que pretendía ser una demostración del poder real se convirtió en una declaración de la soberanía eterna de Dios. El Dios al que servían, en quien confiaban para que les librara del fuego, era ahora un Dios que incluso el rey más poderoso del mundo se veía obligado a reconocer. En los años siguientes, la historia del horno de fuego se convirtió en un símbolo de desafío a la idolatría y en un testamento del Dios vivo y activo que responde a quienes depositan su confianza en él. La fe de tres jóvenes había resonado a lo largo de los siglos, recordando a las generaciones que mantenerse firme en las propias creencias incluso ante las pruebas más aterradoras podía conducir no solo a una liberación milagrosa, sino también a un legado que inspiraría a otros a confiar en el Dios que salva. Su historia se convirtió no solo en un momento de liberación, sino en un faro de esperanza para cualquiera que se sintiera impotente, recordándoles que Dios, en su misericordia y poder, siempre estaría al lado de aquellos que se mantuvieran firmes en su fe. La increíble historia de Sadrach, Mesach y Abednego no es solo un poderoso momento de la Biblia, sino un ejemplo intemporal de lo que significa vivir con una fe inquebrantable, incluso ante presiones y peligros abrumadores. Estos tres jóvenes demostraron una confianza inquebrantable en Dios, una confianza que desafió las mayores adversidades y les condujo a través de la prueba más peligrosa de sus vidas. No solo sobrevivieron al fuego, sino que fueron transformados por él, emergiendo de las llamas con un testimonio que resonaría a través de la historia. Su historia nos recuerda a todos que la fe no consiste simplemente en creer en Dios cuando las cosas son fáciles. Se trata de confiar en Él cuando el calor aumenta, cuando el mundo exige que nos conformemos y cuando mantenernos firmes en nuestras creencias puede costarnos todo. Sadrach, Mesach y Abednego eligieron honrar a Dios por encima de todo, y esa elección resultó en un milagro, una intervención milagrosa que reveló al mundo la realidad de un Dios vivo y activo que responde a los gritos de su pueblo. Lo que es aún más increíble es que su fe no se trataba de un acontecimiento puntual, era el fundamento de sus vidas. Su compromiso con Dios no dependía de sus circunstancias, sino que estaba arraigado en la convicción de que solo Él era digno de adoración. En un mundo que nos presiona constantemente para que transijamos, para que nos inclinemos ante los ídolos de la comodidad, el estatus y el miedo, su historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes como ellos? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando parece que las llamas están demasiado calientes para sobrevivir? Mientras reflexionas sobre esta poderosa historia, tómate un momento para pensar en tu propia vida. ¿En qué áreas te sientes desafiado a mantenerte firme en tu fe? Tal vez sea una relación, un trabajo o una lucha personal que te abruma. Sea lo que sea, recuerda el ejemplo de estos tres hombres que eligieron la fe sobre el miedo y la obediencia sobre la seguridad. Así como ellos atravesaron el fuego ilesos, Dios promete que estará contigo en tus pruebas, protegiéndote y fortaleciéndote en cada paso del camino. Si esta historia te ha inspirado a vivir con más valentía y confianza en Dios, no te la guardes para ti. Compártela con otras personas que puedan necesitar ánimo hoy. Y si aún no lo has hecho, dale al botón me gusta, suscríbete para recibir más contenido inspirador y únete a nosotros para compartir la esperanza y la fuerza que se encuentran al caminar valientemente con Dios. Mantén el fuego de la fe ardiendo en tu corazón,